estás, Maxi? Pablo, Buenas querido, noches. ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, un día muy movido. Ahora vamos a contar todo el rescate que pasó de los dichos a los hechos de la administración Trump en un hecho inédito. Y además cómo se reacomoda, ¿no? la política de acá a la elección. Va a estar un ratito acá Emilio Monzó, creo alguien clave en todo lo que imagina el gobierno y la política después del 26 de octubre, ¿no? Sí. Forma parte del espacio ese que se está armando de los gobernadores, que creo que van a ser la clave de lo que se habla, ¿no? De la gobernabilidad después de la elección. Sí, podríamos ahí poner al PRO, que ya lo tiene el gobierno junto de la mano de Macri, y también a este grupo de gobernadores. Maxi, vos lo decías muy bien, hecho histórico, que Estados Unidos le preste directamente dinero a la Argentina, es decir, que venga a rescatar los pesos dejando dólares, para decirlo muy brutalmente. Te cuento que hoy había un clima de algarabía en muchos funcionarios que venían muy golpeados por el caso Primero Españolo, derrota en la provincia de Buenos Aires, caso Spert, y creen que a partir del lunes, después de este espaldarazo de Estados Unidos, van a poder hacer campaña positivamente por primera vez en bastante tiempo. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Pero yo creo que, y ahora lo vamos a analizar, más allá de que despeja absolutamente el panorama para llegar al 26 de octubre, la clave es el margen de maniobra que te da, más allá del resultado de la elección, para después del 26 de octubre. Pablo, gracias como siempre. Un placer, buen programa. Un abrazo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Bueno, hoy efectivamente ocurrió algo inédito, que es que en el momento justo, cuando el Tesoro Nacional se había quedado sin dólares para defender al peso, es decir, cuando se había quedado sin dólares para vender, para evitar una suba del dólar hasta el techo de la banda cambiaria, y cuando apenas quedaban horas hasta la reunión del martes próximo entre Trump y Milei, el Tesoro vendió en la última semana más de 2.000 millones de dólares, prácticamente todo lo que había comprado en el plan cerealeras con retenciones cero, que salió muy caro, resignó las retenciones, de cobro de retenciones de 6.000 millones de dólares que liquidaron las cerealeras. De eso el Tesoro compró 2.200 millones de dólares y los vendió todo en la última semana, defendiendo una paridad, una cotización, tratando de evitar que el dólar no se vaya al techo de la banda. Y hoy cambió totalmente el juego, porque se conoció que el Tesoro de los Estados Unidos compró pesos. Dicho de otra manera, el que salió a vender dólares en el mercado cambiario local ya no fue el Tesoro Nacional, que no tenía más dólares, no fue el Banco Central de la República Argentina, que en todo caso tenía que vender si llegaba al techo de la banda el dólar, sino que fue el Tesoro de los Estados Unidos el que salió a vender dólares. Se calcula que alrededor de 350 millones de dólares, ventas que realizó un banco de primera línea internacional que opera en el mercado local por cuenta y orden del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, el Tesoro de Estados Unidos vendió dólares alrededor de 1.430 pesos, 1.420 pesos terminó el dólar, y eso fue una señal muy fuerte para que otros empiecen a vender dólares. Es decir, el Tesoro de la Argentina ya no tenía dólares que vender. El dólar había arrancado hoy apuntando a los 1.470 pesos, el mayorista, muy cerca del techo de la banda cambiaria, y en un momento se conoció que estaba vendiendo el Tesoro de los Estados Unidos en el mercado doméstico, es decir, en el mercado local. Algo inédito, nunca había pasado. Estados Unidos había hecho intervenciones desde la década del 70, en algún momento comprando yuanes, en algún momento comprando euros, es decir, vendiendo dólares en el mercado japonés, en el mercado europeo. Y el tercer caso es el caso argentino, donde entra el Tesoro, vende los dólares en el mercado local y obviamente a cambio le dan pesos. Porque cuando vendés dólares en la Argentina, a cambio te dan pesos, ¿no? Este es un meme que circuló hoy durante todo el día. Trump quedándose con los pesos. Después vamos a hablar qué hace el Tesoro de los Estados Unidos con los pesos. Bueno, claramente es una ayuda extraordinaria que le da un aire enorme al gobierno para llegar sin problemas a la elección del 26 de octubre. Porque claro, cuando todos dijeron, bueno, el que fabrica los dólares, que es Estados Unidos, sale a vender dólares en el mercado argentino y la capacidad de intervención es infinita.
Y de hecho, la idea de la intervención fue justamente que sea una intervención escasa, porque por lo menos hasta ahora resultó. Vendieron pocos dólares y empezaron a vender exportadores o algunos inversores que se habían dolarizado y que empezaron a vender sus dólares en el mercado cambiario y colocándose en pesos. A ver si vemos la declaración, ¿no? Porque la declaración es fuerte. Estuvo en el tuit de Bessent y la declaración textual dice: hoy compramos pesos argentinos. La declaración del secretario del Tesoro que plantea claramente: la Argentina enfrenta un momento de grave liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a la Argentina y su principal estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuamos, dijo, y sorprendió a todos el secretario del Tesoro. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos. Una novedad, nunca había pasado algo así. Bueno, ¿cuáles son las líneas de acción? Además, el secretario del Tesoro confirmó que hay un paquete para la Argentina y ese paquete incluye el cierre de un acuerdo hecho con el ministro Caputo de un swap de monedas de 20.000 millones de dólares que todavía no se sabe bien cómo se va a instrumentar, si se va a hacer a través de lo que se llama derechos especiales de giro, que es la moneda del FMI, si el Tesoro de Estados Unidos le va a vender esos derechos especiales de giro a la Reserva Federal, que le va a dar los dólares, y eso se va a intercambiar con el Banco Central de la República Argentina. Lo cierto es que el mensaje es: hay 20.000 millones de dólares para la Argentina. ¿Para qué? Y bueno, básicamente para garantizar el pago de su deuda en 2026 y 2027. Si la Argentina no puede volver a los mercados financieros, está el Tesoro poniendo nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares. De hecho, se especula que se puedan hacer operaciones de compra de bonos de la deuda argentina para que suban la cotización. Ya solo anuncio, hoy volaron los bonos argentinos, subieron muy fuerte junto con las acciones de la Argentina, y que el solo anuncio genere una suba del precio de los bonos, una baja del riesgo país y que despeje el panorama financiero. Pero también la segunda línea de acción es directamente la venta de dólares en el mercado local. Que insisto, uno tiende a creer que no va a ser demasiado necesaria, por lo menos de acá a la elección, porque si todos dicen, está el Tesoro de los Estados Unidos diciendo que el peso no está sobrevaluado, que al contrario, que está subvaluado, que ellos están vendiendo dólares a 1.420, a 1.430 y creen que van a volver a recomprar esos dólares más abajo, a una cotización menor, si lo dice el Tesoro de los Estados Unidos, y bueno, por lo menos en el corto plazo el argentino tendrá que creer. Y eso es lo que pasó hoy en el mercado cambiario. Después, algo muy importante, Bessent ratifica las bandas cambiarias. Algo que nadie cree que pueda seguir firmemente, y de hecho esas dudas son las que generan la expectativa de devaluación y la dolarización muy importante, la corrida del dólar que hemos vivido en el último mes. Pero Bessent, sabiendo las urgencias del gobierno, pone todo este paquete y dice: las bandas cambiarias son adecuadas. Y envía una señal, le está diciendo: aceptamos al gobierno argentino que sigan con este esquema, por lo menos hasta la elección. Y obviamente, de nuevo, para el gobierno es clave, porque el gobierno necesitaba llegar con el dólar lo más tranquilo posible a la elección del 26 de octubre. Y finalmente dice que el programa lo sigue monitoreando el FMI. Entonces, el primer interrogante que se abre es: ¿se llega a la elección del 26 de octubre? Bueno, todo indica que se llega, y se llega con cierta calma, cierta tranquilidad. Vamos a ver la reunión el martes próximo, Milei, Trump, ratificando estos anuncios y tal vez dando algunos detalles adicionales. En un contexto donde era contrarreloj. Se le acababan los dólares para vender en el mercado cambiario al gobierno argentino. Entra a jugar el actor más poderoso, que es el Tesoro de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasa después del 26 de octubre? Y ahí empieza a haber algunas señales. Por ejemplo, el tuit de Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, que hoy obviamente saluda el apoyo de los Estados Unidos al gobierno argentino, pero
al mismo tiempo dice, el FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas. Bueno, primera señal que da Georgieva, insistiendo que hay que acumular reservas. La Argentina en los últimos 2 o 3 meses no solamente no ha acumulado reservas, sino que ha vendido dólares, ha perdido reservas. Entonces, ahí empiezan las dudas respecto a cuál va a ser el régimen cambiario después de la elección. Ahora, aun si la Argentina fuera un régimen cambiario distinto de las actuales bandas de flotación, porque si uno supone que el Banco Central tiene que comprar dólares y es difícil mantener el techo del dólar en la banda actual, sobre todo porque tendría que comprar el Tesoro y también comprar el Banco Central. Pero más allá de eso, el apoyo de los Estados Unidos le da al gobierno un respaldo grande para, si quiere transitar en el acuerdo con el fondo hacia otro esquema cambiario, lo cual es probable, y es lógico que el gobierno lo niegue terminantemente, como negaba en su momento que se iba a salir del Crollimpec, y en algún momento se salió del Crollimpec y se fue un régimen de flotación entre bandas. Bueno, el apoyo de los Estados Unidos claramente le da poder de fuego y tranquilidad para ir a otro régimen cambiario sin un salto abrupto del tipo de cambio después de la elección. Finalmente, hay una declaración también fuerte en el tuit de Bessent que habla de la política, y esto es lo que vamos a hablar en unos minutos con Emilio Monzó, el diputado Emilio Monzó, que está acá en el piso. Dice Bessent claramente que la Argentina transita hacia un amplio consenso político, ¿no? Primera palabra, ahí está. Revisamos el amplio consenso político en Argentina para la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué amplio consenso político habla si tenemos un gobierno hoy que ha perdido prácticamente 19 de las últimas 20 votaciones en el Congreso? Algunas de manera bochornosa, con en el Senado 60 votos en contra y solo 7 a favor, o con amplísimas mayorías en contra en diputados. Bueno, Bessent está enviando una señal al gobierno: consigan un acuerdo político. Con la oposición dialoguista, vayan hacia un acuerdo político. Y también dice que es fundamental la colaboración con los aliados. Y uno tiende a pensar que no solamente está hablando de Mauricio Macri, del PRO, sino de nuevo, de sectores de los gobernadores o del peronismo no kirchnerista que en una primera etapa acompañaron al gobierno y que después fueron blanco de todas las críticas y los ataques por parte del gobierno y en particular del propio presidente Milei. Ahora, la pregunta de fondo es que le están haciendo permanentemente a Trump y sobre todo al secretario del Tesoro en Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué gana de todo esto? Porque el apoyo parece ser incondicional a la Argentina. Fíjense cuando Bessent hace unos minutos en la cadena Fox norteamericana dice claramente que Milei está comprometido para sacar a China de la Argentina. Eso es lo que dice el secretario del Tesoro. Mirá. President Milei has done the right thing. He is trying to break 100 years of a bad cycle in Argentina. He is also a great ally for the U.S. He'll be coming to the Oval Office next Tuesday, and he is committed to getting China out of Argentina. Bueno, hicimos cortito el corte, pero efectivamente dice eso y después dice, y nosotros estamos comprometidos en sacar a China de la región, de Latinoamérica. A ver si podemos poner de nuevo el corte, porque dice eso. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Milei va a un esquema de libre comercio, ¿cómo va a sacar a China de la Argentina? Si Argentina se está abriendo al mundo y a los países que se abren, China lo llena de producto. Es más, la Argentina tiene la principal balanza comercial negativa con China. La pregunta es, ¿ese es uno de los condicionantes? ¿O eso es lo que dice Bessent en Estados Unidos para que no lo corran con que está ayudando a un país que estratégicamente no es relevante para Estados Unidos y tiene del otro lado a los farmers protestando, a los demócratas diciéndole que ha cortado las ayudas en salud, o a los países más pobres, y está ayudando a la Argentina, y hay artículos en Estados Unidos diciendo que está ayudando
a los amigos de Bessenden Wall Street que apostaron fuerte a la Argentina y ahora le está dando una vía de salida con la recuperación de los activos de la Argentina. Pero ojo, la declaración es muy fuerte. Que el secretario del Tesoro diga que el presidente Milei está comprometido en que China salga de la Argentina, porque hasta lo que sabemos, el presidente Milei no ha dicho eso. Este disparador y nos metemos de lleno con el programa. Está muy tranquilo. Está muy tranquilo. ¿Vio todo? Cosa que yo en 40 años de abogado que tengo nunca vi. Alejandro Friedland, Es un allanamiento. Es un allanamiento. ¿Qué buscan en el allanamiento? Bueno, no lo sé, todavía no he visto la orden siquiera. Prueba evidente del fracaso de la política económica de este gobierno nacional es que tuvieron que ir a pedir el salvataje a los Estados Unidos de América. Bien, ya están Delfina Galarza, Hugo Machiavelli, está Sheila Vilcar, está el analista financiero Cristian Buteler, gracias Cristian por venir, y está el diputado Emilio Monzó. Gracias, Monzó, por venir, muy amable. No, gracias por invitarme. A ver, me gustaría una primera impresión suya, ¿no? De lo que ha sido esta ayuda extraordinaria de Trump a Milei, y en todo caso esto que hablábamos, ¿no? De que le están pidiendo consenso político, acuerdo con eventuales aliados. Sí, la verdad que hoy sorprendió este apoyo para bien. Lo único que uno añora que genere en el gobierno temple y no euforia. Ese tuit que ya habla del ministro de Economía mejor de la historia por este apoyo, ya me entra una preocupación de que no están entendiendo lo que está ocurriendo. Como dijo recién el ex gobernador Schiaretti, esto es una prueba de un fracaso, de un problema importante que tuvo el programa económico de Caputo. Entonces, lo primero sería como sugerencia es calma, templanza, pensar. Segundo punto, el mensaje es tan obvio de lo que es casi obsceno y un poco de esnobismo hacia Estados Unidos, que ellos nos bajen línea de lo que hay que hacer, de las obviedades que hay que hacer en política, porque lo que dice el funcionario son las cosas lógicas. Es decir, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Estados Unidos que Argentina tiene que hacer? Pero yo no es que esté de acuerdo. Lo que yo no puedo creer que Estados Unidos se lo tenga que decir al gobierno. Este gobierno entró con 160 diputados nacionales, comenzó expulsando los aliados. Pongo personas muy conocidas, Miguel Pichetto, el propio López Murphy, que fue agredido por tuit, un montón de cosas cuando las redes estaban, las jaurías digitales, tratando de cancelar a cualquiera que haga una crítica, aunque sea constructiva desde el punto de vista de ese actor. Los economistas de Argentina, los artistas, los periodistas, los socios, en una parte dice los socios o algo por el estilo, porque díganme qué valor tuvo el triunfo de Libertad Avanza en Capital Federal desde el punto de vista del país. Es pírrico. El principal socio, quien le aportaba cierta mesura y cierta imagen formal hacia el exterior, que era Mauricio Macri, fueron y le compitieron en el distrito. No solo eso,
a la diputada nacional Los Penato, que fue candidata, por las redes hicieron cualquier cosa. Y si no fuera por Silvia Los Penato, no tenemos ley base, que se les cae en marzo y la toma casi de manera personal, la trabaja y la mete en el recinto. En Corrientes, un gobernador que fue aliado y socio de este gobierno, le pusieron enfrente un impresentable. Y pierden la posibilidad. Estuvo con el kirchnerismo. Y pierde. No, era concejal kirchnerista hasta hace 2 años. Sí. Y salió cuarto. Claro, un gobernador serio que apoyaba con sus senadores, con sus diputados nacionales. El radical Gustavo Valdés, de Loredo. Que aportaba 3 senadores aparte, porque aportaba a los 2 de la mayoría y la oposición. De Loredo, un potencial gobernador de Córdoba, una persona que tiene muy buena imagen, lo destrozaron. Luis Juez, no han dejado nada. Entonces, y todavía vemos ayer un espectáculo de los miembros de su bloque filmándose y diciendo barbaridades en el recinto. Entonces, calma, presidente, calma, Libertad Avanza, asóciense más con la realidad. Esto es un alivio financiero. A mí me está tocando recorrer la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué en lugar de llevarlo a pasear al presidente de la Nación a escenarios con aplaudidores, no van a visitar las pequeñas y medianas empresas? La están pasando mal. Hoy vengo de un centro de rehabilitación de La Plata, de gente discapacitada, y sería bueno que comience a hacer las giras por esos lugares. Se le caerían las lágrimas y también apreciaría, y sería bueno para él que entienda que no solo los que tienen son importantes, sino los que sirven. Te conmoverías ver hoy en ese centro de rehabilitación que no tienen el techo para la pileta que tienen climatizada para rehabilitar gente y que esté ausente el Estado. De esto hay muchísimos para hablar. La pregunta pero es... le haría bien a él humanamente, porque entendería, para mí estos viajes son ficticios. Hay ficción y negación en el Twitter del mejor ministro de Economía. A mí me asusta esa disociación, verlo tocando una guitarra el día lunes fue muy fuerte para toda la Argentina, pero especialmente para esa gente que está sufriendo. Y me parece que pasearlo por estos lugares no le hace bien al presidente. Vuelvo al anuncio de hoy, ¿no? Y al rescate que se instrumenta de manera inédita, que es esto que hoy el Tesoro de los Estados Unidos vende a través de un banco, el Banco Santander, vende dólares en el mercado local, ¿no? y compra pesos. Usted lo conoce a Caputo, porque fue presidente de la Cámara de Diputados con Macri y era el que articulaba, digamos, con los ministros. Lo conoce muy bien. Muy bien. También lo conoce a Macri, a todos los jugadores. ¿Cree que Milei tiene capacidad de esto que está transmitiéndole el Fondo Monetario o el propio Tesoro de los Estados Unidos, que hace falta después de la elección un consenso? ¿O cree que el presidente, si gana la elección, va a pisar el acelerador como lo hizo al principio de su gestión? Tengo mis dudas sobre lo que va a hacer por esto que acabamos de describir, pero sí no tiene otro camino y es bueno que le baje en línea desde Estados Unidos que ir a buscar los consensos. Pero lo primero que tiene que hacer es cambiar completamente su gabinete. Y no digo Toto Caputo, que quizás es el área más profesional. No coincido con su política económica, pero sí con el profesionalismo que tiene a la hora de trabajar. El resto creo que les queda muy grande sus lugares, les quedó muy grande. Creo que necesitan un ministro del Interior que tenga diálogo con los actores políticos. Eso falta y esa ausencia se nota. Cuando Guillermo Francos inició esa conversación, porque este gobierno comienza con un Guillermo Francos con mucho diálogo con los actores. Sí. Pero lo desautorizaban todo el tiempo. El gordo Dan. No es que lo desautorizaba el presidente de la Nación. Entonces uno observó cómo Guillermo Francos se fue corriendo de esa posición y comenzó. Hoy no tenemos directamente comunicación con el gobierno nacional. Y el otro tema que me parece relevante es los gobernadores, ¿no? Usted forma parte de un espacio de Provincias Unidas,
donde están Puyaro, Yarlora. Hay 6 gobernadores, Gustavo Valdés de Corrientes, pero algunos dicen que a partir del 27 de octubre van a estar muchos más gobernadores de los que se supone. Algunos que van incluso con la Libertad Avanza en sus provincias. Que están directamente con la idea de jugar en ese espacio de los gobernadores. Ahí está, sí. ¿Usted cree que van a tratar de colaborar en busca de esos consensos o del otro lado también van a pisar el acelerador ya pensando en 2027 y quitándole, si se quiere, no tendiéndole una mano al gobierno, sino diciendo, bueno, si no viene a buscarnos, que se arregle solo? No, los veo a los gobernadores en esta foto. La trayectoria de ellos avalan que son personas de consenso, de diálogo, discuten ideas, no van a ir por ningún... seguramente vamos a tratar de articular las diferentes posiciones. Va a haber paso, va a haber primaria, va a haber una gran primaria del centro, va a haber una gran primaria de gobernadores seguramente. Ahí se legitimará un candidato para la próxima elección. Veo muy horizontal todavía para designarlo con el dedo, creo que lo va a designar la gente. Pero en el tránsito hasta ese momento yo veo el espíritu de colaboración. El gobernador tiene la misma responsabilidad que el presidente de la Nación, es administrar. Lo que cuesta más cuando uno es minoría es lograr consenso con quien tienen más dependencia de la opinión pública, porque esos fluctúan en el apoyo o en el enfrentamiento al gobierno. Ahora, quienes tienen la responsabilidad de administrar extienden más el compromiso, justamente por sus propios intereses. Ahora, ¿en qué aspectos están más cercanos y en qué aspectos sintéticamente están más lejanos con el gobierno? El primer punto lejano con el gobierno son las formas. No parece importante, pero es lo más importante para establecer una relación con el otro. Es respetar al otro, es algo básico en el ser humano. Este gobierno no ha respetado a los gobernadores, pero no lo ha respetado en las formas. En el fondo, las reformas estructurales que necesita la Argentina, los gobernadores la van a apoyar siempre y cuando haya un diálogo previo a esas propuestas. Ahora quiero volver al tema político, sobre todo porque voy a contar algo que después de la elección, 2 o 3 días después de la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde gana el peronismo, tuve un diálogo con Emilio Monzó privado, y él me dice, el gobierno tiene que urgente sacarlo a Espert de primera cabeza de lista y ponerlo a Diego Santini. Me lo dijo, no sé si el 8 o el 10 de septiembre. Antes que ocurriera. Antes de que estallara el escándalo Machado y Narco. Lo pensaba en términos, ahora le voy a preguntar por qué. Pero él me dice, urgente, tiene que hacer esto. Si el gobierno hubiese hecho eso, podía efectivamente ponerlo a Santilli al cabeza de la boleta. Ahora va a contar Delfina Galarza. Hoy la justicia falló de que no se van a reimprimir la boleta. O sea que Santilli va a estar Espert en cabeza de la boleta, aunque Espert ya saben que renunció a su candidatura. Y está complicado. Pero ahora voy a volver con Emilio Monzó porque lo dijo hace más de un mes. Dijo, esta es la primera movida. También me dijo de algunos ministros que tenía que sumar el gobierno apelando, digamos, al diálogo con los gobernadores. Pero ahora voy a volver a ese tema. Cristian, primera reflexión de hoy, el Tesoro de los Estados Unidos vendiendo dólares en el mercado argentino para bajar el dólar. Uno dice, Argentina, año verde, creyó haber visto todo, esto no lo habíamos visto nunca. No, la verdad que no, esto fue algo inédito. Nunca Argentina había recibido una venta del Tesoro americano de dólares para bajar el tipo de cambio. De hecho, Estados Unidos ha comprado otras monedas, pero yenes, euros, nunca una moneda de un país emergente como el nuestro. Creo que se da por varios motivos. Primero, el rescate viene como había trascendido, un swap, ¿sí? Pero ya conocido el dato, el mercado no reaccionaba positivamente en el mercado de cambios. O sea, vos habías visto que hoy a la mañana había arrancado hacia arriba el tipo de cambio, 1.300. Sí, había una corrida que no la podía parar el Tesoro, el gobierno argentino no podía pararla. El anuncio había sido... más de 2.000 millones de dólares y el dólar siempre fue para arriba. Exacto, el anuncio había sido ineficiente. ¿Por qué había sido ineficiente? Porque los dólares no venían para bajar el tipo de cambio. Entonces, frente a esto,
vos tuviste al Tesoro que vendió dólares directamente en el mercado para bajar el tipo de cambio. Ahora bien, esto fue un gesto. Sí, a ver, no hay que confundir, no hay que pensar que el Tesoro americano va a venir a cubrir el lugar que hoy ocupaba el Tesoro argentino ni el Banco Central. O sea, el Tesoro americano no va a vender 250, 300 millones por día o como vendió hace 3 semanas atrás el Banco Central 1.100 millones en 3 días. O sea, esto lo que busca hacer es cambiar la expectativa. Que esa señal ponga a actores que compraron dólares en las últimas semanas a vender dólares. A ver, no solo eso, sino que el mercado que piensa que las bandas están terminadas y que después de la elección va a haber un nuevo régimen cambiario, empieza a creer nuevamente en las bandas. Y ahí es donde yo veo que eso está un poquito más difícil. Yo no creo que porque el Tesoro haya vendido un día o venda 2 o venda 3, el mercado vaya a cambiar esa percepción. Mirá, 2 cosas, ¿no? Y le pregunto a todos. Besen diciendo, porque la pregunta que le hacen los entrevistadores, y sobre todo en Fox News, que es, digamos, para los republicanos, está claro lo que gana Argentina de todo esto. Pero nosotros, ¿qué ganamos? Le preguntan todos los entrevistadores. Después de días también con muchas críticas, ¿no? No, y se lo preguntan de manera aparte agresiva. Y ven que siempre es muy tranquilo. Fíjense cuando dice lo de China. Primer tema, esto lo hacemos para sacar a China de la Argentina. It's clear how Argentina benefits from this deal. What do we get out of it? We get a lot out of it. Argentina is a beacon in Latin America. President Milei has done the right thing. He is trying to break 100 years of a bad cycle in Argentina. He is also a great ally for the U.S. He'll be coming to the Oval Office next Tuesday, and he is committed to getting China out of Argentina. Sorry, it's not a bailout at all. There's no money being transferred. The ESF has never lost money. It's not going to lose money here. I was in the investment business, mostly currencies, for 40 years. You're supposed to buy low, sell high, and the Argentine peso is undervalued. Bueno, se mezclaron las dos cosas, ¿no? Pero, para mí la última parte es peor. Sí. Para mí la última parte, bien, cuando dice que el peso está infravalorado. Mezclamos las dos cosas. Después dicen, no vamos a perder plata en Argentina porque estoy acostumbrado a comprar barato y vender caro, ¿no? Eso es lo que dice. Y lo que quiere decir es que, bueno, hoy vendí los dólares a este precio, a 1.420, 1.430, los voy a recomprar tal vez, no sé, a 1.300, está diciendo. ¿Alguna vez de la banda? Claro. ¿Alguna vez un apoyo similar de un gobierno a otro? O sea, que yo recuerdo de un gobierno a otro no, pero fuerte que compre así en Argentina, no, eso fue inédito. La señal está de China. ¿Esto tiene que pasar por el Congreso o no? El acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos. Si es endeudamiento, tiene que pasar. Sí, pero si es endeudamiento, endeudamiento. sí, eso. No sé cómo se va a resolver legalmente, pero sí tiene que pasar. Si es un swap, no. Sí, y es claro, un swap, exacto. Y ahí van a evitar pasar por el Congreso. ¿Qué estás viendo, Gila? Porque por un lado tenemos a un gobierno que consigue algo que le estabiliza el tránsito a la elección, pero por otro lado tenemos un secretario del Tesoro que está diciendo, bueno, saquen a China. Mirá, a ver, el gobierno viene de un caso que dejó de partir aguas. O sea, el caso Spert básicamente tuvo un rechazo generalizado, no partía aguas. Este gobierno siempre presenta temas que parten aguas. Esta ayuda vuelve a recuperar esa narrativa parte aguas. Para unos es deuda, fuga, y para otros es estabilización, buenos aliados internacionales, mantener la macro, tranquilizar la escena. Entonces, me parece que por lo menos logró correr el eje de la agenda. Estamos hablando de los aspectos económicos, probablemente es de lo que sigamos hablando, y por supuesto también de un modo controversial, totalmente controversial, que es un poco el ABC del que vive el gobierno. Por supuesto, esto da una cantidad de argumentos también a la oposición. Vos sabés que hace poco estábamos haciendo estudio Quali, y una cosa que nos sorprende es cuán presente está la idea de la deuda en el universo juvenil, que es un tema que no está, digo, la política no lo trae a la mesa, no lo plantea. Yo te diría, es un tema del orden de lo espontáneo, y probablemente esta ayuda
este salvataje, este rescate. Fíjate que son todos términos que ya presentan un poco una escena ambivalente, ¿no? Sí, no, o sea, pero es un rescate, insisto con esto, por eso si pasamos ¿no? si es un swap de monedas y la forma que van a instrumentarlo, lo mismo que con China, hasta que no se activa Claro. no es deuda. Y a diferencia del acuerdo con el fondo, que sí fue incrementar la exposición con el fondo, el endeudamiento con el FMI en 20.000 millones de dólares, en este caso no es. Por eso le están preguntando a Estados Unidos, en Estados Unidos están diciendo, che, ¿y qué ganamos nosotros rescatando a la Argentina de esta manera? ¿No? Tiene el gobierno en ese caso un desafío importante, que es explicar que esto no es deuda. O sea, ese desafío lo va a tener. Y la otra pregunta que se abre es la relación macro-micro, ¿no? Digamos, recién Emilio Monzó planteaba, ¿hay impacto de esto en la economía micro? ¿Qué pasa con el mundo productivo? ¿Qué pasa con el desarrollo? Bueno, me parece que hay algo del orden de o sea, se tranquiliza la escena, pero al mismo tiempo no se resuelven los temas de economía cotidiana, de economía doméstica. El futuro, digamos, esta cuestión económica, ¿cuánto depende del 26 de octubre? La erosión que sufrió el gobierno la sufrió sobre todo por, o sea, la cosa económica, además de los casos de corrupción, pero la cosa económica es lo que dominó fuertemente la pérdida de adhesión o la adhesión crítica. Entonces, yo lo que te diría es, esto frena esa erosión, esa merma, no cambia la dirección, ¿no? Déjame ahí hacer una aclaración, ¿no? Con respecto de que no es deuda, si querés, Cristian, Jugaca también. Si el swap se activa para comprar bonos de la deuda argentina en el mercado secundario o cuando llega un vencimiento de deuda, en todo caso estás cambiando el acreedor. Digamos, el que tendrá los bonos será el Tesoro de los Estados Unidos en vez de acreedores privados. Pero no significa un aumento del endeudamiento neto para la Argentina. Igual lo que dijo la nota, por lo menos que salió hoy en Infobae, hablaba de que sería el gobierno argentino activando el swap el que compraría la deuda argentina. ¿Sí? O sea, en realidad... De nuevo, cambiás el acreedor. O sea, cancelás deuda. Estoy bajando bonos. No incrementando. No estoy incrementando. Estás reduciendo la exposición, digamos, te estás retirando esos bonos del mercado, que aparte te ahorras plata, digamos, porque estás comprando bonos. No porque cuando activas el swap también empiezas a pagar intereses. Sí, pero estás comprando bonos que valen 60 centavos de dólar. Es decir, que están justamente a precio barato, y cuando llegan los vencimientos vos tenés que pagar el 100%. Es decir, para el Tesoro es como están las empresas argentinas, como están las empresas argentinas recomprar acciones en Wall Street, porque ven que están a precios muy baratos, entonces les conviene. Pero bueno, esa era la aclaración. Lo de China suena fuerte, ¿no? Porque que Estados Unidos diga, bueno, sáquenme a China. Uno dice, bueno, están compitiendo, ¿por qué? Sí, pero yo tomaría todo con mucho más calma. Ven mucha política, digamos. Mucha política también de Estados Unidos, mucha política. Cuando apareció hace 10 días, parecía que nos llevábamos puesto el tapial. Hace 10 días apareció también con el Twitter y logran un alivio y van ganando días. Creo que hoy también lo mismo. Lo que me gustaría es que lo aproveche el gobierno, estos alivios que le está dando hoy el gobierno de Estados Unidos. Pero creo que la micro no va a generar esto un alivio de manera inmediata, y a una elección a 10, 15 días no va a tener un efecto en el electorado. Olvidémonos de eso, me parece que son dos cosas distintas. Ya el gobierno tiene que estar pensando, tendrías ya antes que estar pensando, que en Argentina vamos a vivir en minoría o con órganos colegiados en el mundo entero fragmentados. Hay que comenzar a pensar de esta manera. Y hago el contrafáctico, ¿no? Porque el gobierno, imagino que piensa, bueno, no va a mejorar nuestra posición, pero... no la va a empeorar. Claro, empeoraría nuestra situación si llegamos con el dólar barrilete a la elección del 26 de octubre. Ahora, lo que vos estás diciendo es que el desafío del gobierno después del 26 de octubre justamente es hacer los cambios económico y político que lo llevaron hasta acá y que necesitó un salvataje. Está claro. Eso es lo que tiene que hacer. Además, tiene un presidente de la nación que se ha desangelado frente a la sociedad porque tuvo una frecuencia coincidente con el electorado, que duró muy poco, que era un electorado con una digestión pesada, política, económica,
que estaba indignado, un humor social que coincidió con la personalidad de Milei, que estaba bastante eufórico con una motosierra diciendo que le iba a cortar la cabeza a todo el mundo. La verdad que eso es atractivo, generó una atención y coincidió en un momento justo y terminó siendo presidente de la nación. Ahora, ese emergente de esa situación particular tiene muchos pasivos. Primero, la incertidumbre y el temor a la hora de gobernar porque no tenía experiencia ni conocía a ninguno de los actores biográficamente. Entonces, lo que hizo, y esto es del ser humano, rodearse de su gente de confianza, no de los más aptos. Y cuando vos te rodeás de la gente de confianza o de la gente obsecuente, el extremo fue Daniel Scioli, que a los 3 meses decía que había que entregarle el Premio Nobel de Economía a Milei. Y nosotros lo veíamos, sí, con esa sonrisa, con ese absurdo, pero él logra inteligentemente anclarse dentro del gabinete, porque se da cuenta con la adulación que él puede lograr esa posición. Ahora, lo que te hace eso es alejarte todo el tiempo y disociarte de la sociedad. Los actores, el gabinete hoy de Milei mira más a Milei que a la sociedad. Cuando incorporás a alguien que tiene una legitimación propia, es más difícil de conducir porque esa persona va a cuidar siempre su legitimación, entonces te va a obligar siempre a mirar la realidad. ¿Bullrich a quién mira? Mira las dos cosas, es más inteligente, Bullrich sabe bien. A veces tengo duda de cómo está actuando últimamente, si esa observación de reojo no genera algunas reacciones de fue la primera que disidencia. dijo que Esper debía dar explicaciones, ¿no? Ojo con eso, porque ella rápidamente, instintivamente se dio cuenta que esa situación era insostenible. Claro. Sí. Entonces, y cuando se desangela el presidente, que es la situación actual, porque el presidente sin la motosierra es un presidente que nos llama mucho la atención. El presidente leyendo sin insultar nos llama mucho la atención. Lo que va a llamar la atención para bien del gobierno es la oxigenación con actores políticos que complementen sus debilidades. No que las potencies. No que las potencies. Pero esa oxigenación se tendría que dar, por ejemplo, en el Triángulo de Hierro. Digo, concretamente, ¿quiénes son las fichas que se tienen que mover después del 26 de octubre? No digo el Triángulo de Hierro porque él necesita esos dos actores porque le genera confianza. Sí, me gustaría que no diga más, si lo hace que lo disimule un poquito mejor, que tenemos una jefa. Para nosotros los argentinos el jefe es el presidente de la nación. Habla muy mal de él. Que diga otra cosa, es mi hermana, es mi persona de confianza, pero los argentinos votamos un presidente para que sea jefe de Estado. A ver, rápidamente, hoy se dictaminó que no va a cambiar la boleta en la provincia de Buenos Aires. Sí, básicamente que se va a mantener exactamente la figura de Espert con Karen Reichert en la boleta única que veíamos, bueno, en los últimos días, no sé si la tenemos en pantalla, pero donde se ve, digamos, a los dos candidatos, bueno, ex candidato por el lado de Espert y Karen Reichert, que hasta el momento es quien encabeza la lista. A ver, esto genera, por supuesto, un revés porque había expectativa del gobierno de poder, tener una reimpresión de boletas y sobre todo, a ver, ¿qué es lo que preocupa al gobierno? La figura de Espert. Quieren completamente deshacerse de cualquier tipo de anclaje o cuestión que los vincule a Espert. Más claro que eso fue... Toda la completa, por eso Santilli decía... la cara de Espera es la que está ahí. Tilden ahí el Tilden la violeta. ¿Cambia algo o no cambia nada? La verdad que es muy chiquita es chiquita la foto imagen. de la imagen en la Pero puede recordar, decimos. A ver, yo creo que en el grueso no, pero en los márgenes puede mover. El gobierno se quiere evitar esa vinculación, por eso ayer votó como votaron en diputados, ¿no? Dio todo el apoyo de los legisladores justamente para que el juez avance con medidas de Hoy se vio una imagen fuerte que fue la del allanamiento a Espert. Sí, porque a Espert le allanaron la oficina en diputados, le allanaron su casa 4 horas, se llevaron todo tipo de documentación y además porque se empiezan a conocer más datos de la causa. No solo porque hay 2 causas que deberán concursar. Una es del 21, es una que tiene Martínez de Giorgi en Comodoro Pi, por los vuelos con Machado, 30 y pico de vuelos que hicieron juntos y algunos intercambios que son investigados. Pero la otra es la de Mirabelli, la que está ordenando rápidamente este tipo de acciones. Se secuestraron computadoras, celulares, documentación. Esta es una solicitud del juez Mirabelli y el abogado justamente de Espert dijo que no lo dejaron entrar. Bueno, estos son pequeños más que nada detalles procedimentales. Es no muy van a fuerte, cambiar ¿no? nada. La imagen de un Espert que iba con el cárcel o bala.
y que ahora desprovisto de los fueros... Pero no solo eso... La política dice... Claro. Yo Argentina. Y que siga la sospecha. No es de lo nuestro, Claro, no es de sí. lo nuestro. Actúe la justicia. Pero además, cuando vos te enterás que hubo un informe de Homeland Security donde explica que Machado pudo haber estado vinculado con los Juliá en su momento, que hubo 2 aviones que se cayeron en Sinaloa y que hay un montón de elementos que lo ponen a Machado no solo en la trama del lavado de dinero, sino del narcotráfico. Uno dice, ¿cuál era la relación finalmente? ¿No? Esto está en parte en una investigación, además. Bien, y finalmente hoy estuvo en Mendoza. Exactamente, hoy en haciendo campaña. Sí, junto a Petri y a Alfredo Cornejo. Milei. Bueno, sí, una vez más le habló a la militancia diciendo que es un momento bisagra, que no aflojen, llamó a un esfuerzo. Bueno, un poco el mensaje que viene replicando en todas estas recorridas, donde lo que vemos, lo que prima es al presidente con el megáfono junto a Karina Milei arriba de una camioneta. Bueno, hubo una serie de a ver. Esa es una provincia donde el gobierno tiene que ganar muy contundentemente. Debería. ¿No? Muy probablemente y tendría que haga hacer una muy buena un elección. buen desempeño en Córdoba también y en Córdoba Santa está más Fe. difícil. Bien. Emilio, en un cierre, ¿qué ves después del 26 de octubre? Bueno, primero me quiero olvidar que el 26 de octubre, pues, estaba mirando la boleta, nos llegó hasta la U, es decir, que hay una propuesta nuestra en la provincia de Buenos Aires de Provincias Unidas. ¿Qué veo después del 26 de octubre o qué quisiera ver? Yo quisiera ver un cambio contundente por parte del gobierno. A mí me preocupa que estemos llegando a estos límites, que tenga que venir el gobierno de Estados Unidos no solo a salvar la macroeconomía, sino que a decirnos qué tenemos que hacer políticamente. No me gusta, celebro el fallo que hablaste recién, porque hubiera sido un antecedente nefasto para la Argentina que hayamos pagado, es más, pero quiero dejar constancia, la Libertad Avanza no le importó el gasto, sí le importó para el Garrahan, pero no le importó porque la Libertad Avanza pidió gastar nuevamente el Estado 12.000 millones de pesos. Celebro que la justicia haya dicho que no, porque esto tiene que ver solamente porque ha cambiado el humor social y hoy Milei no mide, Esper no mide. Esta denuncia de Esper ya se sabía antes de la elección, no es que se supo ahora. Tuvo un efecto diferente en la opinión pública, pero esta denuncia ya estaba. Entonces nosotros no podemos estar cambiando todos los contribuyentes, pagando nosotros los impuestos, una boleta de 12.000 millones de pesos. Así que celebro ese fallo. Es interesante lo que plantea, e insisto con esto que plantea Monzó. Si el gobierno ve enemigos en todas partes, tal vez lo que lo llevan a tomar malas decisiones no son las críticas de los adversarios, sino son... las alabanzas de los propios. de los obsecuentes. Sin duda. Si hubiese cambiado la boleta con Santilli, como hace un mes y medio le decía Monzó, no estaría hoy en la situación en la que está. Y en economía es exactamente igual. Yo creo que se llegó a esta crisis por todos los errores no forzados que el gobierno vino cometiendo durante este 2025. Gracias a todos por haber estado esta noche acá. Gracias. Controlar los costos y la gestión de tu pyme. Con Simple Tempo, manejada tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. Bike llegó con todo. La concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527, con entrega inmediata en absolutamente todas las unidades. Contactate ya con Bike La Plata. Llegó con todo.